Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico a través de esta plataforma de YouTube. Estamos estudiando el libro de Éxodo para ti, de Timothy Keller. Así que vamos a poner este tiempo en oración y continuamos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por poder disfrutar de este tiempo, Señor, poder grabar este video y poder compartirlo con los demás, Señor. Queremos pedirte, Padre amado, que seas tú dirigiendo todo este tiempo, que tu palabra llegue a los corazones de aquellos que te necesitan, Señor, y a los corazones de aquellos que ya te conocen, Señor. Que sea de bendición para todos ellos y sobre todo que pueda ayudarles a seguirte, Señor, pueda ayudarles a servirte, Señor. Queremos pedirte que seas tú bendiciendo este tiempo y bendice a todos aquellos que ven este video. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos estudiando Éxodo y vamos a ver Éxodo capítulo 6. Hoy nos toca Éxodo capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vemos que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy crítico en esta época, en aquel entonces, ¿no? Moisés ya estaba desanimado porque todos los intentos de hacer que el faraón entre en razón y permita que sus hijos que los hijos de Israel salgan de Egipto, pues no sirvieron de nada. Así que estaba desanimado, ¿no? Pero Dios vuelve a darle una palabra de ánimo, una nueva revelación, ¿no? Reafirmando el llamado que le ha hecho y reafirmando sobre todo el pacto que había hecho con Abraham, ¿no? Y vemos que aquí se nos revela el nombre y la naturaleza de Dios, ¿no? Y el pueblo de Israel pues llegará a conocer a Dios por su nombre y por sus hechos. Y de hecho el pueblo necesitaba conocer a Dios, ¿no? Si nos fijamos, pues al principio, a la mitad y al final de este discurso, vemos que se repite mucho: yo soy el Señor. Y eso es lo que Dios le quiere recordar a Moisés: yo soy Jehová, ¿no? Si miramos desde el versículo 2, dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo
de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vemos que en estos versículos, en esta conversación que tiene Dios con Moisés, pues se repite muchas veces: yo soy Jehová, yo haré, yo os la daré, yo os tomaré, ¿no? Siempre Dios confirmando lo que hará, ¿no? Vemos también que nos dice en el versículo 3 que Dios se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no se ha revelado ante ellos como el Dios omnipotente, o sea, como Jehová. No le ha revelado su verdadero nombre, ¿no? Sino que se ha revelado de varias maneras en función de las situaciones, en función de la naturaleza y en función de cómo tenía que interactuar con ellos, ¿no? o cómo tenía que hablar con ellos. Por eso en estos versículos podemos entender que Dios se había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no se ha revelado del todo, y en este momento el pueblo de Israel llegaba a conocer a Dios mucho más que sus antepasados, ¿no? Llegaba a conocer la naturaleza de Dios, llegaba a conocer la fidelidad de Dios, ¿no? Llegaba a conocer realmente cómo es Dios, ¿no? Por eso Él se tiene que presentar y les tiene que recordar el pacto, les tiene que recordar quién es Él y qué va a hacer con ellos, ¿no? Y vemos que Dios se acuerda de su pacto, pero no solamente que se acuerda, sino que también lo va a cumplir, ¿no? Todas esas promesas que Dios había hecho en el pasado, o las que había hecho después de la salida de Egipto, muchas de esas promesas se han cumplido y muchas de ellas están por cumplirse, ¿no? Pero aquí vemos que no se trata de la existencia de Dios, de la existencia de Dios con el pueblo, sino que se trata realmente de su presencia con o entre su pueblo, ¿no? Aquellos que forman parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Aquí se trata de que Dios está con ellos, ¿no? Está entre ellos. Y vemos que lo que está haciendo pues es reafirmar su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, y le vuelve a asegurar a Moisés que ha escuchado el gemido de su pueblo, que ha visto la aflicción que están sufriendo, ha visto cómo están oprimidos por los egipcios, y que los llevará a esa tierra que le había prometido a Abraham, a esa tierra de Canaán, en la tierra en la cual fueron forasteros y en la cual iban a habitar, ¿no? Por eso, cuando dice en el versículo 5, ¿no? Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Podríamos pensar que Dios olvida, ¿no? Leyendo esto. Nosotros podemos hacer un pacto verbalmente con alguien y a cabo de unos días, de unas semanas, de unos meses o de un año o varios años se nos puede olvidar el pacto que habíamos hecho con aquella persona. Incumpliríamos ese pacto porque se nos ha olvidado, ¿no? Entonces Dios no se ha olvidado del pacto que había hecho con Abraham, aunque aquí parece que sí, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Simplemente les quiere recordar al pueblo de Israel que recuerda el pacto
que ha hecho con Abraham, con su antepasado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos llevaban 400 años en Egipto, las generaciones han cambiado y lo que había pasado antes de su entrada en Egipto y cuando entraron en Egipto, pues podemos creer o podemos pensar que la historia se ha ido visto afectada de alguna manera, ¿no? Es como jugar al teléfono escacharrado. La información que pasa la primera persona no es la misma que llega al final de ese teléfono, ¿no? Entonces, podemos pensar que el pueblo, alguna parte de la historia, de su historia, se le habría olvidado. Tenían claro que tenían un Dios al que tienen que adorar, tenían claro que ese Dios ha hecho grandes cosas para ellos, pero en este momento no veían a este Dios, ¿no? Por eso Jehová les tiene que recordar, les tiene que decir que Él recuerda el pacto que había hecho con Abraham muchísimos años atrás, un pacto que no lo iba a incumplir, ¿no? Y resaltamos eso de recordar de Dios. Y digo, no quiere decir que se haya olvidado de su pueblo y de su promesa, ¿no? De la misma manera, si miramos en Jeremías capítulo 31, versículo 34, Jeremías capítulo 31, versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, ¿no? Aquí podemos pensar pues que Dios se olvida de su pacto, se olvida de nuestros pecados, ¿no? No quiere decir que Dios sufre de amnesia, como dice el escritor en su libro, ¿no? Sino que a lo que se refiere Jeremías en este versículo es que Dios no actúa conforme a nuestros pecados, Dios no actúa conforme nosotros nos mereceríamos, ¿no? Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que perdona y se olvida de nuestros pecados precisamente para poder estar con nosotros, ¿no? Una vez que nosotros nos arrepentimos, entregamos nuestra vida al Señor, nos entregamos por completo al Señor, Dios se olvida de nuestros pecados y de esa manera podemos estar en comunión con Él, ¿no? Por eso sabemos que podemos confiar en sus promesas, ¿no? Porque Él ha prometido que nos perdonará, Él ha prometido que nos amará, Él nos ha prometido la vida eterna y estamos seguros que estas promesas se cumplirán. Como decía antes, algunas de las que Dios ha hecho en su palabra, algunas promesas se han cumplido, pero muchas de ellas están por cumplirse, ¿no? Y vemos que el Señor les vuelve a decir en el versículo 6: yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, ¿no? Dios gobierna prácticamente todo el mundo, es el que ha creado todo, está por encima de todos los presidentes, reyes o faraones, ¿no? Estaba por encima inclusive del faraón, con lo cual Dios podría sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Aunque el faraón se estaba resistiendo, Dios tenía su plan. Y vemos que nos anuncia lo que va a hacer, ¿no? Yo os libraré de las cargas de Egipto, en el versículo 6, la primera parte, os libraré de su esclavitud, versículo 6, la segunda parte, os redimiré, en el versículo 6, tercera parte, os tomaré como pueblo mío, en el versículo 7, seré vuestro Dios, igual en el versículo 7, os llevaré a la tierra prometida, en el versículo 8, os la daré en posesión, también en el versículo 8, y otra vez vemos al final de este versículo 8 como Dios firma esta promesa con su propio nombre, ¿no? Yo soy Jehová, ¿no? Así acaba este versículo 8. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad.
yo Jehová, ¿no? Cuando alquilamos un piso o cuando queremos hacer una compra de algún bien de gran valor, necesitamos pagar una fianza, necesitamos pagar una garantía, dejar una garantía para que el que nos alquila o el que nos vende esté seguro de que nosotros cumpliríamos con nuestra palabra, ¿no? Y cuando hacemos eso firmamos un contrato, y cuando firmamos el contrato lo firmamos, tenemos nuestra firma, ¿no? Que puede ser nuestro nombre o una firma que solo nosotros podemos hacerla, ¿no? Y esa es la garantía de que cumpliríamos con las cláusulas de ese contrato, ¿verdad? Pues en este caso Dios está confirmando que cumplirá su promesa con su firma, yo Jehová, ¿no? Está firmando esta promesa de la tierra prometida con su propio nombre, que es la garantía suficiente y necesaria para que, más bien suficiente que necesaria para que el pueblo esté convencido de que Dios les sacará de Egipto, ¿no? Pero vemos también en estos versículos, en este versículo de Éxodo 6, capítulo 6, versículo 6, que Dios quiere redimir a su pueblo, ¿no? La libertad solo puede venir de parte de Jehová, de parte de nuestro Dios. Nada nos puede librar de nuestra esclavitud hacia el pecado, hacia las tentaciones que podemos encontrar en este mundo, ¿no? Por eso, cuando Dios firma ese pacto con ellos, también pues les dice que les librará, que los va a redimir, ¿no? Este pacto de Dios se revela por el hecho de la redención, ¿no? Y encontramos en esto una demanda y una promesa, ¿no? Si miramos, Dios demanda a Israel que sea su pueblo. En el versículo 7, yo os tomaré por mi pueblo, y esa es una demanda. Les demanda que ellos sean su pueblo. Y les promete que Él será el Dios de ellos, que no tendrán otro Dios nada más que al Dios, ¿no? Así que Dios les demanda esto y les promete que será su Dios, pero el pueblo tiene ahí algunos problemas, ¿no? Dios también a nosotros nos manda ser su pueblo, ser sus hijos, y a la vez nos promete ser nuestro Dios, ¿no? Y eso conlleva en obedecerle, en rendirnos ante Él y permitirle que nos redima, que nos libra de nuestra esclavitud hacia el pecado, ¿no? Pero vemos que aunque el Señor les revela cómo cumplirá su promesa y su voluntad con la entrega de esa ley que vamos a ver más adelante en Éxodo 20, pues luego vamos a ver que lastimosamente el pueblo no cumple con esa demanda, ¿no? Dios les demanda ser su pueblo y ellos una tras otra intentan de alguna manera buscar salidas por otras partes, ¿no? Vemos cómo está constantemente el pueblo fracasando con el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos, ¿no? Pero en todo eso, lo vamos a ver a lo largo de este libro de Éxodo, en todo eso Dios permanece fiel a su palabra, Dios permanece fiel a su pacto, ¿no? Y para que Israel fuese el pueblo de Dios, pues Dios tendría que redimirlo, ¿no? Como dice en el versículo 6, ¿no? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, ¿no?
pasaron 400 años en Egipto, tuvieron la vida que tuvieron, aunque estaban esclavizados, estaban contentos con la vida que tenían de alguna manera, pero a la vez estaban descontentos y clamaban a Dios, ¿no? Cuando Dios los saca de Egipto y encuentran otras pruebas, otras dificultades en el desierto, el pueblo se queja. Nos hubiera sido mejor seguir viviendo en Egipto como esclavos que morir de hambre aquí en el desierto, ¿no? Por eso Dios hace que pasen 40 años en el desierto dando vueltas hasta que ellos comprendan el poder de Dios, hasta que ellos comprendan quién es Dios, ¿no? Hasta que ellos comprendan que es necesario entregarse a Dios por completo y confiar en Él, obedecerle en todo lo que Él nos pida y hacer todo lo que Él desea que hagamos, ¿no? Por eso el Señor nos quiere redimir, quiere que seamos un pueblo y que podamos confiar en Él. Él nos ama, nos guía, nos cuida, pero vemos que en este caso Israel pues no estaba tan interesado en escuchar lo que Dios les estaba prometiendo, ¿no? Si nos vamos al versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si recordamos que el pueblo de Israel, cuando el faraón empezó, eso lo hemos visto en el capítulo 5, cuando el faraón empezó a cargarles más de trabajo y de más cosas, ellos fueron a quejarse delante del faraón, pidiéndoles que por favor no les cargue con tantas cosas y preguntan ¿por qué haces estas cosas con nosotros? ¿No? Si nos vamos al capítulo 5, versículo 15 dice: y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿No? Se quejaban al Faraón en vez de escuchar lo que Dios tenía que decirles, ¿no? Así que no estaban dispuestos a escuchar a Dios, a escuchar lo que les estaba prometiendo, a aceptar ese pacto que Dios les había dado, ¿no? Porque estaban desanimados, estaban cansados, pensaban que desde que Moisés vino a rescatarles por mandamiento de Dios, ¿no? Desde que Dios intervino, desde que Dios contestó a su clamor, pues todo iba empeorando, ¿no? Entonces, ¿a quién le echaban la culpa? A Dios y a Moisés. Y evidentemente, cuando nos encontramos en situaciones tan difíciles, situaciones tan dramáticas como estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel entonces, puede que nuestro espíritu también esté indispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir, ¿no? Y si miramos en el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora, con todas las subidas de precios de la luz, del gas, de la gasolina y de todos los alimentos, de la escasez de alimentos que hay en los supermercados y de las necesidades que estamos sufriendo día a día por causa de una guerra que comenzó pues hace ya unas semanas, ¿no? Pues podemos empezar a pensar como el pueblo de Israel, ¿no? Porque vemos que la necesidad es mucho más grande en nuestra vida cada vez y empezamos a sentirnos desanimados, desesperados, buscando otras salidas para poder así sobrevivir, ¿no? Porque vemos que estamos trabajando todo el día y todo lo que acumulamos a lo largo del día, todo lo que ganamos en el día, pues no nos alcanza ni para solventar los gastos y los alimentos, ¿no? Entonces, actuaremos de la misma manera como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, al no escuchar lo que Dios nos quiere decir. Debemos estar siempre dispuestos
a escuchar la voz de Dios en medio de estas necesidades, en medio de estas situaciones tan difíciles, ¿no? Porque el Señor lo que quiere es amarnos, lo que quiere es cuidarnos. Nos guía también a través de estas necesidades y nos pide que confiemos en Él, ¿no? Así que todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en aquel entonces, pues es algo que podemos pensar que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Pero lo que debemos tener siempre en mente es que Dios cumple sus promesas que ha hecho al pueblo de Israel, promesas que nos ha hecho a nosotros, se han cumplido una tras otras y muchas están por cumplirse. Así que lo único que nos queda es confiar en nuestro Señor, obedecerle en todo y esperar en Él. Amén.